Hola, buenos días. A ver, que no aparecen aquí en la pantalla las cosas estas de la novela y esas cosas. ¿Por qué no aparece en la pantalla? Vale, esto. Esto por aquí. Vale, listo. Café. Vale, estamos. Buenos días. Hola, Mar. No aparece lo de el panel. A ver si sale. Hola, Rita. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Buenos días, Sagitario. Sagitario, ¿cómo te llamas? Hola, Teresa. Buenos días. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el ser abuela? Zoraima. Zoraima. Había escuchado Zoraida, pero no Zoraima. Muy bonito. Hola, Chispa. Buenos días, sí, estamos en vivo de verdad. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué dudas que sea de verdad? ¿Te gustó la presentación, Rita? Ah, ya sé por qué dudas. Será porque me ves hablar también para acá, que estoy en directo en TikTok a la vez. En YouTube y en TikTok. Por eso hay comentarios que no ves. Ah, vale. Es que en México son las 3 de la mañana. Claro, aquí son ahora mismo las 10 de la mañana. 17 minutos. Aquí es una hora prudente para hacer un directo. Las 3 de la mañana es un poco, no sé si es tarde o temprano, la verdad. La presentación estuvo muy bien. Se llenó el local. Allí, claro, para que se llene ese local no es necesario que venga demasiada gente, pero alrededor de 80, incluso 100 personas pude haber allí entre las sillas que habían y la gente que había de pie. Se llenó el local, vamos, muy bien. Una presentación de libro, eso hoy en día es mucho decir. Súper bien. Sobre todo por lo que me dicen los organizadores, ¿no? Que ese local no se suele llenar en presentaciones de libro o en general en eventos que hacen allí, no se suele llenar demasiado, con lo cual para mí es una alegría que sea, bueno, que cuando vaya yo o para hablar de un libro o para hablar de psicología tenga tanto interés. Es maravilloso. Claro, dado que no solo era hablar del libro, sino que además era... espera, ampliar esto. Ush, no, esto no. Ah, el panel se va a quedar por ahí. Como al final era también hablar de psicología, pues mucha gente se interesó.
Buenos días, Isabela. Al panel lo estoy intentando poner, pero no va a ser posible. Pero bueno, ya que me conoce, pues no hace falta que diga que soy psicólogo, que soy escritor, que hace poco recientemente publiqué una novela. Suele estar aquí en la pantalla, pero hoy no está. Como lo quité el otro día para la presentación, grabarlo sin letras alrededor, pues se ha quedado ahora sin. Buenos días, Pilar. Isabela, te he saludado, ¿verdad? Así que bueno, pues lo que decía, muy bien. Ya subiré entero la charla. Como siempre hago experimentos sociales en las charlas y presentaciones, siempre. Y así que tengo la del viernes anterior, que fue una conferencia sobre la soledad y el nido vacío, y la presentación esta de la novela, en la cual también se habló pues de la adicción a las pantallas, de la rutina y todo eso que tantas veces he mencionado ya sobre el libro, que a mucha gente, pues como digo, mucha gente se siente conectada con esto, porque es muy de la vida cotidiana. Lo subiré entero. Este trayecto de la novela no acaba aquí. Yo no paro. Como siempre digo, no se trata de que me apetezca y lo esté disfrutando muchísimo, no se trata de esto. Es un compromiso con esta parte que tiene de ser escritor, que es exponerte luego a... Sí, no lo he subido todavía porque no lo tengo, Cristina, lo subiré. Pero yo sigo, esta tarde, esto sí que es nuevo porque no lo había dicho todavía, lo he pactado este fin de semana. Esta tarde voy a un podcast que es bastante famoso en la Vega Baja, tiene bastantes seguidores en YouTube, etcétera, y se venía bastante, que es el Refugio Alfa. Ya hice un podcast allí hace unos años y ahora me ha invitado otra vez me ha invitado para hacer el programa de la novela y del seguimiento de la novela. Así que esta tarde tengo el podcast, que saldrá además en TV La Vega Baja. Es una televisión comarcal con mucha gente, maravilloso por lo tanto. Y no paro, claro, no paro, porque esto es no parar. De verdad que está siendo estresante, como muchas veces he dicho, pero da igual, es un camino. Y es un circuito en el que no tienes que dejar de empujar, porque si no se apaga y se acabó el libro. El libro sigue ahí, en el top 20 todavía, de su categoría. Así que después del podcast, mañana tengo otra vez programa en radio, también el miércoles vuelvo otra vez a televisión Teleelda. Y no paro, como veis. Tengo varios proyectos por ahí. Ideas que se me van ocurriendo para la promoción de una novela en un mundo cada vez más difícil de destacar, porque hay muchos escritores. Es un mundo muy competitivo. Y destacar siempre va de la mano de la creatividad, no de hacer lo mismo que se hace siempre. Así que tengo ahí varios proyectos que llevaré a cabo. Pero dado mi condición de psicólogo, entiendo que eso me da cierta facilidad de conectar con el público. Porque la gente a la que se le presenta delante un escritor vendiendo su libro, entiendo que es más difícil que un escritor que tiene algo que contar respecto de la sociedad o respecto de algún problema concreto. Entiendo que eso también me permite conectar un poco más. Pero ahí estamos en ese camino. Día a día. Yo súper contento, la verdad. Y bueno, a ver si empiezo ya a escribir una segunda novela respecto de esta primera parte de A través de la pantalla. A ver si saco un rato para escribir. Hay mucho intrusismo. ¿De qué chispa? ¿De psicología te refieres? O de escritor entiendo que no, porque para ser escritor no hace falta sacarse una carrera, ni un máster. No se te acaba nunca la inspiración. ¿De escribir te refieres? Es que, claro, este es un debate intenso respecto de la inspiración. Hay escritores, los no profesionales,
que escriben solo cuando están inspirados, ¿no? Y después hay otros escritores, entre los cuales me incluyo, que escribimos por pura disciplina. Nos sentamos a escribir aunque no tengamos ganas ni inspiración. ¿Por qué? Porque después de sentarte un rato y empezar a darle un poco a la cabeza y pensar y qué puedo hacer en esta escena, entonces es cuando sale, después de sentarte. No antes, porque si solo escribes cuando estás motivado, te estás dejando llevar por la motivación, por la euforia del momento, pero no va a ser constante. Con lo cual al final es solo escribir por placer. Escribir, Somnia, te lo digo yo que llevo 4 libros escritos y publicados, los 4, es súper estresante. Es un foco de malestar terrible, Somnia. El que te diga lo contrario o no ha conseguido que le publiquen o todavía no ha llegado a saber lo que es. Es súper estresante, de verdad. No produce bienestar a no ser que lo veas en la perspectiva de la distancia. Escribir para mí fue, por ejemplo, en los libros que yo he escrito, una intensidad, una carga mental tan grande, un pensar todo el día en la novela y la estructura de la novela y darle vueltas y vueltas, cómo encajar, es meterte tan de lleno en la novela que no te permite en ese momento disfrutarlo como tal. Pero está bien que sea así. No tiene por qué producir placer. Yo tengo una caja de barajas del tarot para cuando me quedo anclada. ¿Pero porque escribes, Somnia, o te refieres a la vida en sí misma? Son fantasmas para eso. Hay compositores de música que se estimulan con ciertos estimulantes. ¿Con drogas te refieres? O sea, utilizas el tarot para cuando escribes. Bueno, pues si es una herramienta y al final utilizamos este tipo de conexiones con lo espiritual o con el más allá. Para temas artísticos a mí me parece estupendo. Incluso el psicoanálisis tiene cierto sentido a nivel artístico, de comprensión de las pulsiones humanas, cosas que no tiene demasiada evidencia científica, pero da igual. Para el tema artístico me parece una buena vía de conexión. Y si utilizas el tarot para inspirarte a nivel artístico, no haces daño a nadie, ni a ti misma siquiera. No tratas a nadie, no engañas a nadie, por tanto, es decir, me parece maravilloso. Una herramienta. ¿Sabes lo que decía Platón de los escritores, Somnia? Adelante, Loli. ¿Qué podcast has visto interesante? Platón tenía cierta reticencia respecto de los escritores, de los poetas, porque decía que los poetas no escribían ellos de su propia mano, sino que más bien a través del mundo de las ideas eran inspirados por los daimones, esos espíritus del mundo de las ideas, y al final el escritor era solo un canalizador. Era algo, pues bueno, en parte también espiritual, que si lo trasladamos al ámbito científico psicológico, pues había un psicólogo llamado Csikszentmihalyi, al menos yo lo pronuncio así, ojalá se pronunciase así, porque es un nombre súper extraño de escrito y pronunciado, imagino que tendrá su fonética característica. Csikszentmihalyi le llamo yo, que hablaba del flujo, del escribir o hacer cualquier otra tarea, ya sea artística o incluso otra más mecánica, con una conexión con el momento, con el aquí y ahora, tan presente, tan atenta, que pierdes la noción del tiempo y el espacio. Pasan las horas y no te das ni cuenta, o cuando tienes un montón de hambre o frío y no te has dado ni cuenta. Con lo cual, bueno, es una forma de decir algo diferente respecto de lo mismo que es la expresión de lo artístico. A mí me parecen muy buenas definiciones, tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito más literario o filosófico. Sí, se podría llamar hiperfoco, en este caso es sensación de flujo, pero sí, es muy similar. Sí. En cualquier caso supone no distraerte o tan concentrado en eso que estás haciendo
que los distractores, que son miles de distractores, pues se apartan de la mente. Incluso los propioceptivos, las sensaciones físicas del cuerpo, de sueño, frío, calor, lo que sea, ¿no? De hambre incluso, y te descentras tanto que pasan las horas y no te das ni cuenta. A mí eso me ha pasado escribiendo y es una conexión que yo tengo desde toda la vida, desde que era muy pequeño. Cada vez eso es más difícil, por cierto, en la vida que tenemos ahora, con tantos estimulantes a nivel tecnológico, ¿no? Ahora es más difícil y por eso yo cuando publiqué esta novela, cuando empecé a escribir esta novela, que lo he dicho muchas veces, fue no coincidencia, pero coincidió en el tiempo a la misma vez que no fue coincidencia, también fue una decisión personal de abandonar las redes sociales durante 6 meses. Estuve 6 meses no solo sin redes sociales, sino sin móvil inteligente, 6 meses enteros. Una desconexión total. Fue antes de empezar a hacer vídeos en internet, de psicología, fue antes de empezar los directos, fue una desconexión absoluta. Y todo eso que yo experimenté en ese momento de mi vida, lo trasladé a la novela. Que es lo que experimenta la protagonista de la novela. La novela es esta, Mari. Se llama A través de la pantalla. Y es un personaje, una chica, se llama Laia, que, claro, evidentemente tiene una adicción a las pantallas, como no de forma significativa, sino de forma completamente normal. Lo que cada uno tiene en su vida cotidiana, y eso la aleja de su hijo, no fue en pandemia, fue antes. De su hijo y de su marido, le desconectan, no se acaban nunca de conocer del todo, como pasa casi que en cualquier matrimonio. Y es azotada por la rutina y el desgaste hasta el punto de que esto le está empezando a causar problemas psicológicos y cómo esto se mezcla y se entrelaza con la ciencia ficción, o al menos con la duda de si está viviendo cosas que no están muy claras o si está viviendo solo los problemas psicológicos. Bueno, y esa duda es, creo que, la clave de la novela. No sabemos si pasan cosas extrañas propias de la ciencia ficción o solo propias de su propia imaginación, ¿no? En ese sentido, ¿no? De la imaginación que tiene producto de los problemas psicológicos. Con lo cual, a veces, la duda es dónde categorizamos este libro. Roca Project, el capítulo 78, mentalismo explicado científicamente, te va a encantar. Sí, pero sí, sé cuál es. Ay, pero es que tendría tanto que decir de eso. Loli. Sale sale el truco este de las bolas, una negra y otra blanca, que las mete en un saco, o ese es en otro podcast de este mismo mentalista. Es que habría mucho que decir de esto, Loli. Porque este hombre es este de los párpados cansados. ¿Cómo se llama este hombre? Lo transmite de una forma tan bien comunicada, tan asertiva, que hace entender la realidad de cosas que en realidad no son, pero unas cosas sí, otras no, otras van en coherencia con su imagen de mentalista. Pero es cierto que, bueno, lo primero, Loli, ¿has visto ese truco que hace de un saco negro con 2 bolas, una negra y una blanca? Porque estoy dudando de si es en el de Roca Project o es en otro podcast donde hace esto, pero el mismo personaje, la misma persona, el mismo mentalista. Dime si lo has visto, ese del saco. Hola, Lisette, buenos días. No lo he terminado de ver porque vine aquí. Bueno, no pasa nada, yo lo explico. Es este hombre, ¿vale? El de este que me mencionas, este de los párpados cansados, que digo yo siempre. Mi padre también tiene los ojos así, párpados cansados le llamo yo. Es muy buen comunicador, ¿eh? Muy buen comunicador. Bueno, lo que hace él es un saco opaco, negro, y tiene una bola negra y una bola blanca. Y le dice al presentador que
hay 2 bolas dentro, las mete dentro, las enseña, las mete dentro del saco, le dice, quiero que saques una bola, que cojas una bola sin mirar, la coges con la mano, que meta la mano, que coja una bola, saque la mano, y tienes 2 opciones. O ahora cuando la veas, decirme la verdad o mentir. Y él, como es mentalista, va a deducir qué bola tiene, ¿no? Si la blanca o la negra. Ese es el mentalismo que hace, en directo. Pero creo que es en el otro podcast, ¿eh? En el de Uri Sabat. En cualquier caso es lo mismo. Lo digo porque está intentando explicar, a través supuestamente de la ciencia, una serie de trucos mágicos, de trucos de magia, que no se corresponden con lo que tiene detrás, o el aporte que tiene científico. Él habla del subconsciente. El subconsciente no tiene ninguna evidencia científica. Es que, claro, por eso digo que habría tanto que decir de lo que dice este hombre, porque hay cosas que sí son y cosas que no son, que forman parte de un truco de magia. Cuando mete la mano y saca una bola y dice, ahora mírala a escondidas, mírala así que no la vea yo, y yo voy a deducir, según lo que tú me digas, qué bola es, si es blanca o negra. Bueno, el caso es que le pregunta, dice, ¿tienes una bola blanca? Y el otro dice, no, o sí, no recuerdo lo que dice, no importa. El caso es que es un truco de magia. Es que ha cambiado las bolas, es un truco muy conocido. Pero cuando se habla de comportamiento no verbal como si fuera un don o una práctica específica de los mentalistas, muchas veces es un truco de magia previo que hace luego suponer que tienen una gran capacidad para deducir mediante el comportamiento no verbal. El comportamiento no verbal no es el gran don de los médiums y mentalistas. En realidad es el truco de magia previo que hay, aunque eso siempre ayuda. Y lo digo yo como experto número 1 de mi promoción en comportamiento no verbal y detección de mentiras. Yo conozco esta ciencia, sé lo que hay detrás y sé lo que no hay detrás. Y yo cuando veo este truco de magia, sé que no es posible. Y lo digo, como digo, con el bagaje de mi experiencia y mi título, que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el presentador no tiene ningún miedo a perder. No hay posibilidad de detectar nada si no siente miedo a perder algo. Ahora, si hubiera posibilidad de sentir miedo porque perdiera la vida o perdiera gran parte de su dinero, si falla, ahí es posible que el detector de mentiras, el detector de observador de comportamiento no verbal, detectase el miedo, detectase ciertas emociones en su cara. Pero no es lo que está pasando. Yo sé que es un truco de magia. No es porque sea un truco de magia, es que no importa. A mí no me importa que haga trucos de magia en podcast. A mí lo que sí me preocupa es que toda la argumentación que hay posterior a esto, dado que ha demostrado con este truco que él puede hacer eso, es la narrativa que va después, en sentido de el subconsciente y lo que él encuentra, es toda la verdad absoluta que él demuestra después, que no es cierto. Es un truco de magia. No hay ciencia detrás del mentalismo. Es muy, muy peligroso afirmar estas cosas con trucos de magias. Porque cuando hay un mago haciendo un truco de magia, él no te miente nunca. Él te dice, esto es un truco de magia. Tú no ves la bolita si está por aquí o está por allá, no hay ningún problema. Pero cuando te dicen, yo hago esta magia y te engañan, es peligroso porque tú puedes creerte cosas que no son. Y luego, por ejemplo, cuando tienes un problema serio, acudir a un medium porque has asumido ciertas creencias como verdades absolutas. Porque alguien resulta que la bola la descubrió en una bolsita y no era posible que lo supiera. Peligroso. A mí me interesa muchísimo y lo he investigado por mi cuenta muchísimo. El tema del mentalismo, el tema del mal de ojo, me interesa muchísimo este tema. Lo he analizado mucho, he estudiado casos, digo a nivel personal, más allá de la carrera universitaria. Y claro, por esa razón tengo conocimiento de muchísimas de las técnicas que utilizan. Pero sabe hablar muy bien, eso es Loli. Transmite tanta seguridad, lo dice con tanta asertividad, que te lo acabas creyendo. Pero no hay ciencia detrás del mentalismo. Son trucos de magia. Así es. A ver. Buenos días, David. En tu novela, ponerse en la mente de una posición mujer
a través de una posición original de hombre, me parece bastante complicado. Estás proyectando una mentalidad hombre en una mujer. Claro, eso siempre, Alfonso, es la duda de cuando un escritor escribe de una persona que no es la misma persona. Lo que pasa es que, claro, luego uno puede de todas maneras explorar a ver si esto funciona o no funciona, porque yo, siendo un hombre adulto, puedo escribir sobre un personaje que sea un niño. O puedo imaginar o ponerme en el lugar, sin serlo yo, meterme en el lugar de una persona que no sea yo, que no tenga mi personalidad. Puedo escribir sobre un asesino, puedo escribir sobre sobre Hitler, sobre Franco, daría igual. Yo puedo escribir un personaje que tenga unas características de la personalidad que no sean las mías, o sobre, por ejemplo, de otro sexo, o sobre otra edad. Yo podría escribir sobre un anciano como personaje principal de mi novela y no ser yo un anciano. Claro, tendría evidentemente, Alfonso, que instruirme, estudiar, preguntar, todo eso con tal de dar credibilidad a un personaje que no se corresponde con mí o un extraterrestre, como dicen por aquí, como Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURB, un gran escritor que escribió sobre la vida de un extraterrestre. Pero claro, no hace falta, Alfonso, ser un extraterrestre para escribir sobre un extraterrestre. Efectivamente. Porque si no, si un escritor solo escribiera sobre quién es él, tendría muy poca imaginación, al final. Aquí lo difícil es escribir sobre un personaje que no eres tú, con otra personalidad diferente, incluso con otro sexo diferente, con otra edad diferente. Ese es el reto, ¿no? Es lo que muchas veces no funciona cuando un adulto escribe sobre un adolescente. Porque no se pone en su lugar. Porque se le ha olvidado ya lo que era ser adolescente. Y escribe de forma muy técnica, quizá, o escribe dando mucho circunloquio, y los adolescentes utilizan su propio lenguaje. Dicen mucho literal y cringe y cosas así. Y claro, si tú quieres escribir sobre ese personaje, vas a tener que construirlo conociéndolo primero. Pero sí, Alfonso, fue un reto, porque yo perfectamente podría haberlo hecho más fácil, escribiendo sobre un hombre, sencillamente, de esta misma familia, que la protagonista pues está casada, tiene su marido y tiene su hijo. Perfectamente podría haber escrito la historia desde la perspectiva del marido. Me hubiera sido más sencillo, claro. Pero quizá hubiera funcionado menos, y fue una decisión que yo tomé, personal. Me podría haber equivocado, o podría haber acertado más, no se sabe. El caso es que esa fue una decisión. Todo en la vida son decisiones. Todo. Luego, que nos equivoquemos o no es el análisis a posteriori. Pero en este caso yo entiendo, dado el éxito de la novela, que fue un acierto el tomar la decisión de escribir sobre una mujer, ¿no? Una mujer que, por cierto, tiene una personalidad bastante pusilánime, una mujer bastante dominada por la personalidad de su marido, no en el sentido de maltrato, sino en el sentido de la confianza total, férrea, de la fortaleza de su marido, con lo cual lleva a que vaya tirando de ella, ¿no? Vaya tirando de ella en sentido de lo que él decida está bien, porque ella no tiene la suficiente personalidad, la fortaleza como para tomar decisiones serias en la relación. Bueno, y eso es un reto, como digo. Es un reto porque yo no soy así. Por lo tanto, tengo que meterme en ese mundo mental de un personaje que no existe. Y a veces también me han preguntado, ¿no? Oye, entonces, este personaje tiene que ver contigo. Claro, yo entiendo la duda de los que no escriben, ¿no? Entiendo la duda de como si cualquier historia que escribe un escritor tiene que ver consigo mismo. No debe ser así, porque, como digo, debemos poder escribir historias muy diversas, con personajes muy diversos, porque eso enriquece muchísimo la narrativa de uno, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy interesante, porque de verdad que genera muchas dudas. Hola Evelyn, buenos días. El de Roca Project ha empezado a decir que lo explicaría a nivel científico. Sí, he visto alguna de las explicaciones, Loli. Mira, por ejemplo, yo he visto otra explicación de la hipnosis. ¿Vale? El tema de la hipnosis. ¿Lo has visto o de nuevo me estoy confundiendo de podcast con el mismo mentalista, digo, pero me hubiera equivocado en todo caso de podcast? Que explicaba cómo funcionaba la hipnosis. ¿Lo has visto esta parte? Es que como he visto varios, ya no sé en qué
en cuál de ellos estaba explicando esto. Que ponía de pie al presentador y le hacía una especie de hipnosis. No, no era él. Era un chico con el pelo largo. Pero no sé si en Roca Project también lo hizo. A ver, pero ¿por qué digo esto, Loli? Porque explica de forma científica, y aquí es donde está la clave, explica cómo funciona la hipnosis de feria, la hipnosis de la que vemos en la televisión muchas veces, ¿no? Ay, gracias, Rita. Bueno, pues explica, por ejemplo, bueno, al muchacho lo pone de pie, lo pone así de pie enfrente suya y empieza a explicarle cómo se hipnotiza a una persona. Y le dice, a ver, pon los pies juntos. Y el tío pone los pies juntos. A ver, y ahora levanta el brazo. Y baja los ojos. Y levanta no sé qué. Y mueve no sé cuántos. Y entonces él explica, con palabras, cómo opera, digamos, la autoridad del que está haciendo la hipnosis. Es decir, le dice, es como que primero le toca el pulso, le nota algo raro, luego le empieza a explicar que el hecho de que le diga cosas, órdenes, y él obedezca de una forma férrea, porque es lo que le ha dicho cierra las piernas, y él cierra las piernas, levanta el brazo, y él levanta el brazo. Todo eso implica que está haciéndole caso todo el rato. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón si yo te digo levanta el brazo, lo levantas? ¿Por qué si te digo cierra los ojos, lo cierras? En el contexto de te voy a hipnotizar. ¿A santo de qué? ¿Por qué razón la gente hace caso? Porque si yo luego voy diciendo, poco a poco, voy metiendo dentro de este lenguaje, voy diciendo, tú solo respondes sí o no cuando yo te lo diga. Pues tú solo déjate llevar, no digas nada, yo te estoy explicando lo que tienes que hacer. Cuando eso luego se lleva a cabo, y yo luego te digo, te pesan los ojos, vas a cerrar los ojos porque te lo estoy diciendo. Y alrededor la gente dice, ostras, ha cerrado los ojos. ¿Será que ha pasado algo? No, es que te lo estoy diciendo que lo hagas. Todo el rato te estoy dando órdenes y tú vas haciendo caso porque consideras que es lo que tienes que hacer. Así de sencillo. Bueno, el caso es que se lo explica de una forma muy profesional. Esa explicación es la que yo he dado aquí alguna vez. Pero luego al final, y aquí es donde viene la parte de su trampa, al final del todo, mientras se lo está explicando, que está dando una explicación bastante buena, dice, bueno, esto es porque pasa por esto y por esto. Y luego al final dice, y si yo ahora quisiera decirte, te duermes, tú caerías rendido aquí porque he llegado a tu subconsciente. Eso no llega a pasar, pero tú fíjate qué magia, más sorprendente. Le ha hecho creer todo lo que ha hecho creerle solo con palabras, diciéndole cosas incluso fisiológicas. Por ejemplo, mira para arriba, mira aquí. Dice, y ahora te pesan los ojos, no parpadees. Ahora te pesan los ojos, no parpadees. Y claro que te pesan los ojos, porque estás mirando hacia arriba, se seca el ojo, y de no parpadear, cada vez se te van cayendo más los ojos. Está haciendo alusión a un tema fisiológico. Como siente esto el presentador, lo siente en sus carnes, dice, es verdad, entonces la hipnosis es verdad. Y ahí es cuando le dice este hombre, este mentalista, le dice, si yo ahora quisiera hacerte así, te dormirías. Pero eso ya no lo hace, solo se lo dice con palabras. Es maravilloso porque el otro se lo cree. Y ya está hecho. La magia está hecha. En realidad, la explicación que está dando al principio es muy buena, es así como funciona. Son órdenes, es sugestión en el sentido de te estoy explicando todo el rato lo que tienes que hacer y tú me haces caso y los demás entienden, al final, o están ejerciendo una presión social sobre lo que la persona cree que tiene que hacer. Si te dice, duérmete, tú haces así porque crees que es lo que debes hacer. Y así va, así funciona el mentalismo. Es muy interesante porque está supuestamente mostrando la explicación científica, pero luego a la vez añade un extra narrativamente coherente con su idea o con su imagen de mentalista, que acaba de cerrar este círculo. Me sorprende mucho, pero me parece peligroso lo que hace. No me parece nada, de verdad, nada positivo para la sociedad, porque despierta creencias erróneas sobre temas que es sensible para mucha gente. Muy sensible. Pero hay otro que tira a las personas sin decir nada. Eso, Mercedes, siento decirte que es un truco de feria. No se puede tirar a una persona, es decir, eliminar su tono muscular por decir esto o decir cáete. No se puede. Eso no es cierto. Pero como te digo, yo eso lo he visto. Y yo he ido al mejor mentalista de Europa, en su mejor momento. Yo he ido y salí yo con él. Ese que fue al hormiguero, un hombre así, eslavo, con el pelo largo, blanco. Yo fui a ese hombre, estuve con él.
A mí me sacó entre 20 personas. Y sé la narrativa que utilizan. Sé cómo lo hacen y es maravilloso, la verdad. Pero maravilloso. Alguna vez lo he contado por aquí, la experiencia. Pero el caso es que las personas que están haciendo así y se duermen, están despiertas. Pero les han convencido, ni siquiera a través del inconsciente, ni siquiera... No, en forma de, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, te convenzo de que es lo que tienes que hacer, sin necesidad de que tú seas un cómplice. Y estas personas se tiran al suelo porque creen que es lo que tienes que hacer. Si tú analizases el vídeo en cámara lenta, verías que la persona está cayendo con mucha delicadeza para no hacerse daño. Está despierto, está consciente. Solo que entiende que es digamos, el espectáculo que está dando. Y tiene que hacerlo porque los demás le están mirando. Muy interesante esto. Sí o no, habrá veces, Evelyn, que sean actores directamente, sean cómplices, porque también esto todo incluye a la narrativa. Si de repente tú ves a uno que es un cómplice y es espectacular el truco, añade más credibilidad y luego quizás no haga falta. Pero claro, así es. No todo el mundo es hipnotizable, va en función del nivel de sugestión e identificación al otro. Claro, pero el nivel de sugestión a ese nivel, Alfonso. Si yo saco a alguien a un escenario y le digo cierra los ojos, los cierra. Le digo levanta el brazo, lo levanta. Y ahora te digo no puedes levantar el brazo, te pesa muchísimo. Y lo levanta. ¿Por qué pasa? Porque no está creyéndose, no está conectando con la persona, está diciendo, bueno, tú me dices esto, pero yo haré lo que me da la gana, ¿no? ¿Por qué te tengo que hacer caso? Que es lo que me pasó a mí cuando salí a este mentalista que mencionaba, que me decía, no puedes abrir los ojos, te pesan muchísimo. Y yo los abrí. Y entonces, dentro de la narrativa construida ya previamente, decía, no, es que no todos son igual de hipnotizables, es que no todos llegan tan lejos, como si esto atribuyese a cierto grado de inteligencia o de capacidad extra, con lo cual el que no lo hacía era menos inteligente, menos capaz. Claro, es una narrativa, como digo, eso es la sugestión. Te convence de que lo mejor es eso, hacer eso. Eres más inteligente, eres dentro del grupo reducido de personas capaces. Con lo cual la gente que entra al trapo acaba actuando. La hipnosis como tal no existe, es autohipnosis, claro, efectivamente, José Díaz. Pero es que la hipnosis, que es utilizado de forma terapéutica, no tiene nada que ver con esos trucos de feria. Tú no puedes dormir a nadie. Otra cosa es que tú le digas a una persona, vamos a entrar en un estado alterado de conciencia, en el cual hay menos racionalidad, más sensitividad, ¿no? más sensitivo, y te va diciendo un camino, presta atención a esto, presta atención a tu cuerpo, ahora imagina que estás por una playa. Bueno, todo eso es una especie de hipnosis, pero que es autohipnosis porque la persona quiere, desde luego. Si la persona dice, tío, que no, que a mí no me vas a hacer bailar claqué, porque tú lo digas. Claro, no funciona en absoluto. José, así es. Es la hipnosis científica de Erickson. La hipnosis ericksoniana es una hipnosis más relacionada, por ejemplo, con procesos de mindfulness, pero no consigues que una persona actúe en contra de su voluntad ni se duerma contra su voluntad. No funciona así, efectivamente. Y eso funciona en procesos terapéuticos como una especie de añadido, porque no funciona de forma única, no es terapéutica en sí misma, no tiene evidencia científica como terapia única, pero añadiéndola a terapia como la terapia cognitivo-conductual, parece que sí tiene una mejoría de la terapia. Esa es la hipnosis ericksoniana, una hipnosis en la que ya se explica desde el principio que esto no es dormirte, que esto no es ir en contra de tu voluntad, esto no es te digo fuma y tú no has fumado nunca y de repente te pones a fumar, ni te digo baila una canción de Bisbal y te pones a bailar. No tiene nada que ver con eso, eso es un truco de magia. Y hay que decirlo claro porque lleva a confusión a veces. Hola Mara, no te he visto. Bienvenida. Claro, efectivamente, José. Eso es la hipnosis que mencionan en este programa que me comentaba Loli, que es un programa de podcast en el que fue un mentalista a
dar como cierto certificado de veracidad científico a la hipnosis. Y no. A la hipnosis me refiero al truco de feria, que es lo que hace. Hola Mirari, aquí estamos hablando de los mentalistas. ¿No le seguiste el juego? No, yo no, claro que no, Mar. Evidentemente yo no le seguí el juego porque, claro, yo sabía lo que estaba haciendo. Es que yo ya le vi venir desde el primer momento, cuando él empezaba a hablar con palabras durante 10 minutos explicando que hay gente que llega más lejos, gente que menos. Te está sugestionando ya. Te está haciendo creer que es mejor hacer el papel, que vas a quedar seleccionado entre un grupo pequeño y maravilloso. Es un proceso psicológico. El endogrupo y el exogrupo es un proceso psicológico que nos lleva a que queramos pertenecer a un grupo selecto siempre, al grupo mejor. Es una élite, una especie de élite los que consiguen llegar. Así te lo plantea. Es un proceso psicológico básico, de afiliación, la necesidad de conectar con grupos de gente. Con lo cual te está metiendo en un juego psicológico que solo es precisamente eso, un juego psicológico. Tú entras al trapo no porque en realidad ya has decidido entrar, sino porque te ha convencido, pero convencido es la palabra. Sugestionado no es contra tu voluntad, no, es que te está convenciendo con artimañas psicológicas. Eso es la sugestión. No es te domina, te duerme el consciente para entrar en tu inconsciente, todo eso no es verdad. Solo es que te ha convencido con palabras, nada más. Igual que un vendedor te convence con palabras y tú compras algo que no querías comprar, pero te ha convencido con palabras, eso es la sugestión. No es dormirte, ni entrar en ningún proceso abstracto. No, es eso. Eso es sugestión. Digamos que tú tienes mucha seguridad en ti mismo. Sí, yo sí. Tengo mucha seguridad en mí mismo, la verdad. Gracias, Evelyn. Me vas a hacer millonario con tus rosas. A ver si me da algún día para comprar un micro bueno. Bueno, se escucha bien ahora, ¿no? Aquí hablaba del poder del lenguaje para ello, efectivamente. Esa es la magia. El poder del lenguaje. Cómo te convence con palabras. Y gracias, Maribel. Para el micro, ¿no? Vale. Yo una vez estuve a punto de hacer hipnosis con uno y me dio mal rollo cuando me dijo que había mujeres, ¿o qué? Mujeres que querían ir acompañadas por si eran abusadas. Uf. Madre mía. Qué mal rollo, ¿no? Hola, ¿y qué opina de la terapia latina con hielo? ¿Latina con hielo? Ostras. Latina con hielo, Mar, LC, hablamos de los años 50, 60 en los psiquiátricos. En los centros psiquiátricos se aplicaba esto para las personas con trastornos mentales graves, porque como tampoco habían antipsicóticos en ese momento, no existía el fármaco antipsicótico. Como no sabía qué hacerse con esas personas, se les aplicaba, pues eso, baños fríos, baños calientes menos, baño frío más bien. Y no funcionaba para nada, efectivamente. Y desde ahí, pues toda la maravilla que se te ocurra. Electroshock, lobotomía, pues imagínate, no había nada que hacer con ellos, porque no habían fármacos, y se les hacía en esos centros psiquiátricos, en los que estaban internados contra su voluntad, pues de todo. Lo he visto ahora, dice que cura enfermedades, no, Mar. El meterte en una tina con hielo no cura enfermedades. Y eso, como digo siempre, es muy fácil de demostrar científicamente. ¿Vale? Muy fácil. Coger solo a unos cuantos pacientes, al menos 100, para que esto pueda generalizarse a nivel estadístico, 100 pacientes con una enfermedad. Si los 100 pacientes con una enfermedad, frente al grupo de 100 pacientes que no hace el tratamiento de baño de agua con hielo, uno
mejora y otro no, ya está. Ha sido demostrado científicamente que meterse en baños con hielo cura por la enfermedad X. Súper fácil de demostrar. Y a día de hoy no se ha demostrado en absoluto. Bueno, que si no, además, estaría ya en todo tratamiento. Yo sé que no ha sido demostrado porque si no, desde luego que lo aplicarían en los mismos hospitales o en los mismos centros de salud. Sí, pero los deportistas no lo hacen para curar enfermedades. En todo caso lo hacen para relajar a nivel muscular, para, en fin, por el motivo científico detrás de la fisioterapia. Que la fisioterapia también es una ciencia, tiene lo suyo y por eso hacen lo que hacen. Porque ha sido demostrado que eso mejora pues a nivel de rendimiento académico, a nivel de recuperación, no lo sé, yo no soy fisioterapeuta. Digo que si lo hacen los fisioterapeutas o lo recomiendan, es porque han encontrado evidencia científica para que esto mejore X síntoma, como por ejemplo, o mejore la recuperación después de la lesión muscular, ¿no? Como hacen los culturistas a veces, ¿no? Los culturistas cuando hacen pesas también se producen micro roturas de fibras y parece ser que meterse en un baño con hielo mejora esta recuperación, se recupera antes y puede entrenar con menos espacios de tiempo. Bueno, eso es, como digo, porque lo hacen porque estará demostrado. Yo no soy, como digo, fisioterapeuta, no lo sé, no me interesa tampoco. Correcto, gracias. Por aquí te dicen, los deportistas lo hacen, Lisette, sí, efectivamente yo lo he visto, sí. Culturistas lo hacen mucho también. No sé si es porque se ha puesto de moda, pero yo entiendo que los fisioterapeutas lo recomiendan por alguna razón. Es que no se puede aplicar una terapia, la que sea, porque sí. Se tiene que aplicar porque ha demostrado esa eficacia en un grupo grande de gente. No porque, bueno, es que a mi primo de Cuenca le funcionó, como digo yo siempre, ¿no? Tiene que haber de verdad una evidencia de su eficacia. La seguridad en sí mismo se adquiere en la infancia a través de la educación parental. No creas, Alfonso. No creas, porque a mí, sinceramente, de pequeño tampoco es que me hiciera mucho caso nunca. Era lo que se llevaba antes. A mí no me han hecho caso prácticamente nunca. Yo me he criado prácticamente solo. En el sentido de, me pasaba el día entero yo solo leyendo. En mi familia no leía a nadie. Yo pasaba solo la gran mayoría del tiempo por muchas razones. Porque me gustaba mucho leer, porque estaba yo a gusto solo, porque fumaban en mi familia y me daba un asco terrible el tabaco, y fumaban en el comedor. Yo me huía de eso y estaba... Es decir, no especialmente, Alfonso. La seguridad en uno mismo se construye, la autoestima, lo que llamamos autoestima, ya incluso de adulto se puede trabajar, y es algo que hemos hablado aquí alguna vez. Se puede trabajar. Yo de joven y de adolescente no tenía una autoestima alta. Yo todo esto lo he tenido que construir después. Y yo de joven y de adolescente he tenido ansiedad social, he tenido problemas psicológicos, algunos también, pero en esa época pues no era costumbre llevar al psicólogo a los chavales. Ahora sí, por suerte. Es para los músculos, lo del hielo, ¿no? Lo del hielo, ¿no? Seguro que sí, que hay alguna relación con eso. Si el baño de agua con hielo curara enfermedades, ya se hubiera erradicado, pues el cáncer, dicen por aquí, claro, efectivamente. Tuve una psicóloga que me daba toques en la rodilla y de pronto me preguntaba en qué pensaba. Es una distracción, Maribel. Es como el MDR, ese que han mencionado tantas veces, ¿no? ¿Te acuerdas del MDR? Madre mía, cómo tengo la garganta. ¿Qué pasa? Esta tarde tengo podcast. No puedo entorpecer mi flujo de voz. Ahora me haré un caramelo de miel y un vaso con miel con algo. ¿Te acuerdas, Maribel, del MDR? Esa técnica que hemos hablado alguna vez. Que lo que te propone es... recuerda tu trauma, ese momento especialmente estresante, aquellos elementos que te acuerdes, a nivel pues incluso de diferentes
diferentes sensaciones en sentido de el oído, el tacto, el gusto, todo, y a la misma vez te está distrayendo, diciéndote, sigue con tu mirada el movimiento del dedo. Y tú estás contando la experiencia mientras te distraen o activan neurológicamente, digamos, pues ciertas áreas del cerebro al hacer esa estimulación. Entiendo que la lógica detrás, Maribel, es esa. Te da toques en la rodilla con tal de que te distraiga para que cuentes algo. Bueno, desde luego no es una técnica generalizada, pero entiendo por qué lo hizo. Yo no la utilizo. Eso no tiene sentido para mí. ¡Ay, qué buena pregunta! Somnia, me acabas de recordar una cosa súper importante que tengo que hacer. Me dice Somnia, ¿tienes el libro en audiolibro? Pues mira, le voy a proponer a la editorial que si ellos quieren y les apetece, de hacer yo por mi cuenta y luego mandárselo para que ellos la promocionen, la novela en audiolibro, narrada por mí. Lo voy a proponer porque, claro, tendría que ser que yo tuviera la cantidad suficiente de calidad de mi equipo para que se escuchase muy bien, pero es cierto que tengo también disponibilidad de un estudio de grabación muy bueno, de un amigo mío, pero claro, habría que dedicarle horas y horas, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. O sea que la misma editorial da la opción a los autores, si no me equivoco, no lo he hablado con ellos, pero voy a proponérselo, de hacer el libro en audiolibro. Aunque me cueste horas y horas de trabajo, pero lo voy a hacer. Me apetece hacerlo. Así que no está, Somnia, pero probablemente esté. Conforme acabe este directo voy a mandar un correo a la editorial. ¿Qué me has mandado, Evelyn? ¿Un corazón en las manos? ¿Habéis visto lo del adelanto en cáncer de páncreas? ¿Qué ha pasado con eso, Loli? Porque yo, como sabéis, no veo las noticias y he visto que hay un médico, así como una mancha en la cara, ¿verdad?, que ha mencionado algo de un avance científico, y luego también he visto así de forma pues muy colateral que hay una discusión sobre si esto es tan avance o no, porque esto creo que lo hizo con animales, no sé, un avance curioso. ¿Es posible que hayan discutido que este avance sea tal? Me lo tenéis que comunicar vosotros porque yo no me entero. No veo las noticias. Pues lo que pensaba es ir a buscar otro psicólogo. Claro, yo también lo pensaría, Maribel. Tienes razón. Claro, a ver, si esto lo hace el psicólogo, al menos debería explicar por qué. ¿Qué función tiene y para qué lo hace? Porque si no, puede pasar lo que te pasó a ti, Maribel, que te quede la sensación de que es algo extraño, raro, que no tiene sentido. Yo creo que sería interesante explicar las cosas de por qué se hacen, porque si no, claro, va a llevar a confusiones. ¿Cambia de editorial? ¿Por qué, Mara? Está bien, la editorial, y está haciendo un buen trabajo, Editorial Adarve es muy buena editorial, Muy buena editorial. De Madrid, además, está moviéndose mucho. Por norma general, y en mi caso mi contrato también está incluido, dan más porcentaje al escritor de lo habitual, dan el 15% en vez del 10%, y la primera tirada tiran más libros, tiran 400 ejemplares en la primera edición, en vez de 200, que es lo que suelen hacer otras editoriales con las que he trabajado y que sé que hacen en general. O sea que es buena editorial, y menea tiene bastante movimiento y muy buena fama, la verdad. A mí me sorprendió mucho que me aceptara la novela. Bueno, chicos y chicas, voy a ir desconectando. Con voz de mujer, ¿sería mejor, Chispa? ¿Con voz de mujer? Sí, yo no creo que yo tenga la mejor voz para hacer un audiolibro, pero lo que tiene de interés en todo caso, que sí que es verdad que lo he leído en alguna parte, es más bien que sea el autor que ha escrito el libro el que haga la lectura del audiolibro. Solo por eso, no porque mi voz sea la mejor para un audiolibro, pero quizá por eso despierte a mucha gente un interés, ¿no? Más que nada por eso. Pero quizá incluso, como dice Chispa, sería más interesante la voz de una mujer, dado que la protagonista es una mujer.
De Rita, por ejemplo, le gustaría más con mi voz. Pero es el interés ese, ¿no? Vale, Mara, lo dices porque me lo sugerirán ellos. Ya, pero no importa. Si no lo sugieren ellos, lo sugiero yo. Si no, no es ningún problema. Claro, tampoco saben ellos si a mí me gustaría hacerlo, si me interesaría. Pero se lo voy a sugerir a ver qué dicen. Yo también prefiero tu voz, claro. Entiendo que tiene un interés intrínseco el que sea el propio autor, ¿no? Solo por eso, ¿eh? Porque yo escucho a un poeta recitar una poesía con su voz y a mí solo porque sea su voz me interesa más, aunque no sea la mejor. Aunque seguramente habrá narradores mucho más específicos y especializados en eso, en narrar, pero si es el propio autor me parece más interesante. Bueno, es como un interés adicional. Es más original. Sí. Bueno, chicos y chicas, como siempre un placer estar con vosotros. No hemos tenido haters hoy. Aquí una voz femenina especializada en relajación. Retomo el oficio y la ofrezco. ¿Cómo se llama? Belle de Jour. Genial hoy, como siempre. Enhorabuena por la presentación, disfruté muchísimo. Que Mara, por cierto, estuvo en la presentación, en persona. ¿Qué te pareció a ti, Mara? Estuve allí, me alegró muchísimo verla allí. Claro, porque el que es de fuera es imposible. Pero qué alegría verla allí en persona, como ver físicamente una persona que está aquí en los directos. Qué emoción. Fue mucha gente, la verdad, estuvo muy bien. Mucha gente que para el lugar que fue son eso, alrededor de 80 personas, algo así. Genial. Qué bien, Mara, verte allí. Sí, fue diferente, claro. Es que el tema de hacer interactuar con la audiencia, ¿no? Con la gente, eso hace que sea muy interesante. Y Mara, de hecho, salió. Mara salió también a interactuar con la gente. Salió como voluntaria, que por cierto no es nada fácil, ¿eh? Salir de voluntario dentro de un contexto donde la gente te mira o te puede evaluar y juzgar incluso, es difícil, ¿eh? Y Mara fue muy valiente, ¿eh? Fue muy valiente, eso no es fácil. Y eso hace que se conecte mejor con el público, no solo hablar y ya está. He ido a muchas presentaciones de libros y eran todas iguales. Claro, por eso, Mara, quizá mi condición de psicólogo hace que haga, bueno, enfocado también a eso, pues interesante por lo que contiene de, de preocupación en la gente con la adicción a las pantallas. Creo que por esa razón también puede ser interesante para mucha gente, independientemente de que le guste el libro o no, o que le interese, ¿no? Sí, eso es verdad, me lo trabajo antes, lo organizo con tal de que salga, que quede interesante, ¿no? Que no se quede en una charla con alguien ahí hablando y ya está. Y el hacerlo pasar un poquito mal a la gente, pues hace también que conecte. Le digo, pues, cosas como, a ver quién se atreve a buscar un desconocido y presentarse. ¿Recuerdas? Eso, Mara. Y la gente de pronto se levantó, se puso a hablar con unos con otros. Cuando saliste con el móvil ya veis, ya veías que iba a hacer algo diferente, sí, sí, es cierto. Nada más empezar, me puse a scrollear delante de la gente durante por lo menos un minuto y medio. Claro, con lo cual ya impacta porque dices, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Por qué no habla? Bueno, y era algo que eh, quería hacer experimentar, ¿no? Lo desagradable que es tener delante una persona mirando el móvil todo el rato, ¿no? Así que nada, chicos, lo dicho. Voy a marcharme y mañana tengo lo del directo, en directo digo en la radio y conectaré a las 11 menos cuarto, ¿vale? ¿Ok? A ver. Pues ahora me da pena no haberle pedido el teléfono porque luego estuve hablando con él y era... A ver, ¿con quién te refieres, Mara? Con el señor este de...
Gracias a ti, Evelyn y Mar. Ah, Enrique. Mm, mm. Hola, Ricardo. Observé la presentación del libro, muy excelente. ¿La viste entera? Qué bien. Hubo gente allí presencial, de los directos, gente por TikTok. Qué maravilloso, oye. Maravilloso. Gracias por estar por ahí. Me sentí muy arropado. Bueno, chicos, me despido ya, ¿vale? Un abrazo y mañana a las 11 menos cuarto, un poquito más de psicología. Chao, chao. Me despido aquí en YouTube. Y me despido por aquí también. Hasta mañana. Adiós, adiós.